Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, darles la bienvenida, agradecer su presencia y naturalmente agradecer a Puerto Ideas, esta verdadera oportunidad que es estar aquí hablando de cosas que nos apasionan, que nos interesan y que son parte de nuestra vida, como es la historia, como es la educación, como es la ciencia, la naturaleza. En 19 días más se vence el plazo para aprobar el presupuesto de la Nación. Y fíjense que una de las discusiones que aparece como fundamental es el presupuesto del Ministerio de Educación, naturalmente. Y dentro del Ministerio de Educación, el presupuesto de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. O sea, el presupuesto que va a permitir hacer ciencia básica en Chile, o sea, investigar. En ese contexto, en un contexto que es político además, todos sabemos, me parece y nos pareció oportuno presentar algo que muestre no solo el quehacer de los naturalistas, de los científicos, de los exploradores, sino que sobre todo muestre cuál es el resultado de ese quehacer. Y entonces esta presentación tiene como propósito ilustrarlos, compartir con ustedes el entusiasmo que yo siento y que muchos sentimos por la investigación y ver si esta tiene algún sentido en nuestra república, en nuestra sociedad. Quiero partir mostrando lo que somos, un punto en el universo. Esa es la Tierra. Ahí empezó todo. Y ese todo se fue acercando, digamos así. Se fue acercando a nuestra realidad. Y entonces, en la medida en que se investigaba, vamos delineando fenómenos naturales. Fenómenos naturales como este, o como ese. Naturaleza. Andes. Para ustedes puede ser Chile, el Pacífico, el Atlántico, el Polo Sur. Vemos ahí la cordillera de los Andes, pura naturaleza. Somos un pie de monte de la cordillera. Ahí no hay humanidad. Hay humanidad porque esta es una foto tomada desde una estación espacial. Pero lo que estamos representando y lo que queremos representar es la naturaleza en estado puro, a la cual, naturalmente, le agregamos la humanidad. Y al agregarle la humanidad, inmediatamente aparece la palabra Chile. Chile, lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío. Es el nombre que nos dieron los pueblos del altiplano. Hoy día diríamos los peruanos, los bolivianos, los aymaras, los quechuas. Es un nombre que refleja en unas pocas palabras el conocimiento que ellos tienen de la naturaleza, el conocimiento que ellos tienen de la geografía, un conocimiento ancestral y que resumen y que representan, en historia de la ciencia la palabra representación es muy importante, en un concepto, Chile. Lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío. Un legado precolombino que nos acompaña hasta el día de hoy y que puede resumir de alguna manera todos los demás componentes de ese legado que se materializa en muchos aspectos, también en conocimiento de la naturaleza. Esta naturaleza que es Chile, que es Sudamérica, comenzó a ser investigada, comenzó a ser censada, medida, explorada desde tiempos inmemoriales por los pueblos precolombinos, no con el sistema científico, naturalmente, no con el método científico, pero ellos logran identificar propiedades de las especies, por ejemplo, lugares geográficos, cuyos nombres nos acompañan hasta el día de hoy. Sin embargo, después del encuentro de dos mundos, entre Europa y América, ¿cierto?, comienzan a aparecer los investigadores, los naturalistas, los exploradores, los cuales se manifiestan sobre todo a lo largo del siglo XVIII. Y en la medida en que exploran América del Sur, comienzan a configurar un mapa
una representación que se va perfeccionando, que se va haciendo cada vez más detallada en la medida en que ellos logran reconocer las costas de América y diferentes lugares, como por ejemplo la costa de Chile. Entre esas expediciones, la principal de todo el siglo XVIII, son cientos de expediciones que cruzan el Atlántico, que vienen a América, que cruzan el Pacífico, que van a Asia. Cientos de expediciones francesas, inglesas, españolas, rusas. Es una competencia imperial. Es como la carrera espacial en medio de la Guerra Fría en el siglo XX. Pero esta es una competencia imperial de estos imperios en el siglo XVIII, en donde el conocimiento, la exploración, el saber constituye poder, prestigio. Y entonces ellos comienzan a explorar América y mandan una expedición, los españoles, la expedición Malaspina, que como ustedes pueden apreciar ahí, se pasea por casi todo el mundo. Es una expedición de circunnavegación. Parten desde Cádiz, cruzan a América, recorren toda América del Sur, América del Norte, cruzan a Japón, Filipinas, Asia, Australia, etc. Encabezada por un gran marino, pero un gran científico, un hombre como ustedes lo ven ahí, serio, parco, sobrio, racional, que viene aquí ¿a qué? A medir, a censar, a explorar, a investigar, a construir conocimiento para el imperio. ¿Cuál imperio? El Imperio Español. Y este señor, que viene acompañado de 399 personas, 2 corbetas, 200 personas cada una, con botánicos, físicos, etc., naturalistas, gente que explora la naturaleza, recorre toda América y la representa, y la representa con láminas como esta. Un peruano serrano, estamos hablando fines del siglo XVIII, o una India del Perú. Aquí lo interesante es que no solo se fijan en la naturaleza, no solo hacen mapas, describen, recolectan, se llevan especies minerales, sino que, y por eso pongo estas láminas, como ustedes apreciarán, él habla de un serrano peruano, o sea, ya existe Perú. Hablan de una India del Perú, no es una India americana. O sea, la ciencia a lo largo del siglo XVIII, todos estos científicos con sus preguntas, con su espíritu crítico, con su aprecio por el detalle, con sus entrevistas con las personas que vivían en América, se comienzan a dar cuenta que hay realidades sociales, económicas, culturales que van diferenciando a este conjunto que se llama América. Y así aparece, por ejemplo, Perú, como aparece México, como aparece Chile, como aparecen los habitantes del Río de la Plata. ¿Gracias a qué? A esta meticulosidad, a este perfeccionamiento, a esta erudición de los científicos que investigan, que preguntan. Y que con los métodos científicos comienzan a clasificar, a diferenciar. Entonces, si un criollo chileno contesta, yo soy criollo español americano, el hombre que es Malaspina, que es muy serio, va a decir, mire, usted no es europeo-americano, usted es chileno, y ahora es chileno. Y el criollo que siempre se creyó europeo-americano, ahora dice, soy chileno, o sea, soy diferente. Y si además el señor conoce la geografía que le proporciona el científico, comienza a delinearse, mucho antes de la independencia, una nueva realidad. Una nueva realidad que también está compendiada, está resumida, está expuesta en obras como la del Abate Molina, en donde está expuesta toda esta llamada conciencia criolla, esta idea de que soy algo, este amor al terruño, etcétera, con la descripción de los animales y todo lo demás. O sea, no es solo europeo esto. Y que se manifiesta también una cartografía que se hace cada vez más completa, en donde comienza, digamos así, a delinearse el contenido de esta palabra que es Chile. Ya no basta con decir lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío. Ahora vamos especificando. Y vamos especificando haciendo mapas cada vez más perfectos, mapas científicos, mapas con observaciones trigonométricas que muestran, por ejemplo, el camino entre Santiago y, entre Valparaíso, y el Río de la Plata. Y nos muestran, ¿cierto?, la cordillera de los Andes en sus perfiles, en sus formas, que son las que conocemos hasta el día de hoy. Y eso que ellos tenían otro tipo de instrumental, naturalmente. Que se materializa también en el conocimiento del mar.
Porque los españoles, desde Perú, mandan al piloto Moraleda, el del canal Moraleda, ahí en el sur, frente a Aysén, para que explore no solo el Pacífico en general, como lo muestra su diario que comienza el año 1772, sino que para que explore específicamente la región de Chiloé y el río Aysén, en busca de un paso interoceánico con el Atlántico. Y Moraleda explora, y al explorar cartografía, representa el litoral de Chile, el litoral chileno-peruano, o sea, el litoral del virreinato, y ya empiezan a aparecer nombres que nos van a ser familiares. Perú no es América colonial. Y no solo lo representa con mapas, sino que con vistas de la costa, verdaderas obras de arte, en donde está el detalle de cada uno de los fenómenos geográficos que se pueden observar navegando frente a la costa de Chile. Y en esas navegaciones, José de la Moraleda no solo reconoce el Pacífico Sur, la zona austral de Chile, hace mapas, sino que además le toca transportar pasajeros, le toca transportar soldados, mercadería, y entre los pasajeros que transportó y que llevó de Lima a Guayaquil está el gran Alexander von Humboldt, que viene a América en 1799 y que recorre hasta 1804. Él recorre hasta el Perú, desde lo que hoy día sería Venezuela, y desde el Perú en barco va vía Guayaquil con Moraleda a México, recorre México, de ahí pasa a Estados Unidos y entre medio de sus viajes pasó por Cuba. Y de todo eso escribió cientos, miles de páginas. Viaje por las regiones equinocciales, el ensayo político sobre la isla de Cuba, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, cuadros de la naturaleza, el atlas sobre los monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al estudiar, y en particular al estudiar en México, que es la principal colonia española, Humboldt la va representando artísticamente, porque estamos en una época en donde hay un mercado para este tipo de producción artística que representa lo diferente, lo distinto, lo exótico que es, por ejemplo, América. Pero al estudiarla, como la estudia, y llega a publicar en 1803 unas tablas geográficas del reino de la Nueva España, en donde le demuestra al virrey y a quien quiera escucharlo que el territorio, que la superficie de la Nueva España es 5 veces mayor que la de la península, que la riqueza que produce México es inconmensurable. Y entonces un criollo que lee eso dice, bueno, ¿y por qué todo esto si yo soy así? Yo soy Nueva España. Y Humboldt capta eso y no solo publica el Atlas de la Nueva España, ese del título, pero el interior del Atlas es México. Lo que les quiero mostrar entonces es cómo la presencia de los científicos, la presencia de la ciencia, el contacto con los locales, con los sabios locales, con los intelectuales, con los habitantes, con los criollos, con todo tipo de personas, los transforma en unos voceros, en unos mediadores entre el poblador local y el futuro. Porque los científicos, con su espíritu crítico, con su capacidad, con su sensibilidad, antes de la independencia, en sus textos ya han delineado lo que vendrá. Y lo que vendrá es, por ejemplo, los seguidores de Humboldt. En Venezuela, Agustín Codazzi, que también, al estilo de Humboldt es el maestro, es el referente, es el paradigma de cómo se hace ciencia. Y entonces empiezan a llegar los europeos, después de la independencia, a América, a Venezuela, Codazzi. ¿Y qué hace Codazzi? Lo mismo que Humboldt, pero en Venezuela. Pero también lo hace para Colombia, el mismo Codazzi, un naturalista, un cartógrafo, su expedición corográfica famosa. O de Orbigny, un francés que recorre toda América, como ustedes lo ven, y que termina afincado en Bolivia. Y explora Bolivia, reconoce Bolivia, escribe libros sobre Bolivia y representa su población, sus cosas. O Darwin, que viene ahora en una comisión hidrográfica mandada por el Imperio Inglés, capitaneada por Fitzroy, para cartografiar todo el Pacífico y el Atlántico Sur. ¿Qué pasa por Chile? Que escribe su diario de un naturalista alrededor del mundo. El 80% del diario está dedicado a su paso por América Meridional y por tanto por Chile. Y que representa en su calidad de naturalista y sobre todo de geólogo nuestro territorio, particularmente su composición geológica, los Andes.
perfiles, mapas geológicos y un esquicio y una cosa como esta, ¿cierto?, en donde está toda la composición de la cordillera de los Andes, la composición geológica. Y ustedes comprenderán que para un país minero que se está abriendo al mundo, que necesita exportar luego de la independencia, esto constituye una información absolutamente fundamental. Es cierto que Darwin no fue contratado por un Estado latinoamericano, él venía como una parte de una comisión inglesa, pero esa comisión inglesa, en sus objetivos, en sus propósitos, en su uso de la ciencia, es igual a lo que están haciendo un Codazzi, un d'Orbigny, un Antonio Raimondi, el naturalista de origen italiano que llega al Perú y que después de explorar Perú, el mapa del Perú. Ahora, el mapa del Perú, como el mapa de Colombia, como el mapa de Venezuela, en el fondo resume la exploración, resume su recorrido, resume el reconocimiento que hacen de la naturaleza americana, porque la historia natural, en el fondo, es la descripción de la naturaleza, de sus especies, animales, vegetales y de sus recursos. Bueno, y ahí llegamos finalmente a nuestro querido Claudio Gay, que como ustedes se habrán dado cuenta, sin tener que decirlo yo, aunque ahora lo voy a decir, no es una excepción en América. O sea, nosotros los chilenos hicimos lo mismo que estaban haciendo en todo el mundo. Luego de la independencia viene un proceso de reconocimiento de los nuevos territorios, de los nuevos estados, de las nuevas sociedades. Y para eso recurrimos, como ustedes se habrán dado cuenta, a científicos europeos. ¿Por qué? Porque aquí no hay masa crítica, no hay académicos, no hay profesores, no hay científicos, no hay público que venga a escuchar conferencias. ¿Por qué? Porque la educación que había recibido toda esa gente no era de las mejores. Porque vivían en un sistema que era un sistema imperial, ¿cierto?, en donde había muchas restricciones. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque no había ciencia. Y si no hay ciencia, no hay conocimiento. Y yo diría, no hay futuro. Y entonces contratamos a Claudio Gay, que llega a Chile en 1828 y ya en 1830 está viajando por Chile, contratado por el gobierno chileno. ¿Para qué? Para que haga una geografía de Chile, para que enumere todos nuestros recursos, fenómenos geográficos, para que haga un censo, para que identifique las aguas minerales, una geografía económica, una geografía política, una geografía social de Chile. Ese es el papel de Claudio Gay, papel que asumió el septiembre de 1830 cuando firma un contrato con el Estado chileno y se compromete a recorrer todo Chile. Y ahí lo ven ustedes en el Salto del Laja recorriendo Chile. O lo ven en medio del entierro de un cacique araucano en la Araucanía. Ahí está Claudio Gay. ¿Cómo sabemos eso? Porque él relata. Al lado de la imagen está el relato. O lo vemos en medio de una explosión en un volcán. ¿Qué volcán? El volcán Antuco. El volcán más visitado por los científicos a lo largo de la historia de Chile. Entre otras cosas porque es el más asequible. El volcán Antuco, como todos sabemos, está al frente de Concepción, ¿no?, en la cordillera de los Andes. Y el hombre, como recorrió todo Chile, como se paseó por aquí y se paseó por allá, entre Copiapó y Chiloé, durante 12 años, es cierto que tuvo un intermedio, que fue a Francia. ¿Y saben a qué fue a Francia? Lo mandó el gobierno chileno. ¿A qué? A comprar instrumental científico para que sus cálculos, sus mediciones, su trabajo fuera lo más prolijo posible. El gobierno chileno en la década de 1830, el gobierno chileno que no tenía un peso, el gobierno chileno en una sociedad fracturada que venía saliendo de una guerra civil como la del año 29, o con un gobierno duro que exilió a los padres de la patria, que persiguió a otros, mató a otros, a pesar de lo cual alguien pensó que era bueno invertir en ciencia. Una sociedad que experimenta eso, pero además experimenta el terremoto de Concepción del año 1835, que fue devastador. Como si eso fuera poco, experimenta el asesinato de Portales, un magnicidio, el año 37. O sea, una década realmente difícil. Pero en medio de todo eso, por el lado de todo eso, paralelamente, Claudio Gay componiendo su historia física y política de Chile. O sea, llevando al papel lo que él había visto
después de recorrer Chile o en medio de su recorrido de Chile. Y son 30 volúmenes, 8 de historia, 8 de botánica, 8 de zoología, 2 atlas con las imágenes que estamos viendo, 2 dedicados a la agricultura, que es una verdadera sociología de Chile, maravillosa, y 2 dedicados a documentos, porque si yo soy un historiador del siglo XIX, como los del XXI también, tengo que basarme en documentos. Pero claro, el concepto de documento para Claudio Gay son los documentos oficiales. Para un historiador del siglo XXI, como yo presumo ser, y ustedes están viendo, cualquier cosa puede servir para hacer historia. Y él empieza entonces a representar, y acompañado de un texto donde explica cuál es la planta, en latín, por supuesto, pero a pie de página en castellano, y a pie de página da el nombre vulgar de la planta o de la especie, y dice cuáles son sus propiedades, para qué sirve, para qué se usa. Y toda esa información, ¿quién se la dio? Alguien de aquí, que él a veces nombra, casi nunca, pero es información de los pobladores de siempre. Entonces hay una mezcla entre el saber científico, que se expone de manera racional para la academia, para las revistas y todo lo demás, pero abajo está un paratexto que los historiadores en general no leen, y que es el Chile que Claudio Gay conoció. El huemul. Acuérdense que el huemul forma parte del escudo nacional. Primera vez que lo representan en la como era, efectivamente. Él dibuja sus propios esquemas. Y eso, que es el dibujo de Claudio Gay, después pasa al artista francés, que lo transforma en el atlas, en una lámina, en una ilustración, una verdadera obra de arte. Y entonces me interesa esta lámina no solo porque puedo mostrar lo que él hace con el contraste como queda, sino porque él, así como es capaz de subir el volcán Antuco y representar la cordillera de los Andes, también es capaz de representar hasta las especies más pequeñas, esas que apenas se ven. Pero como él tenía que verlo todo, ahí está en el atlas. Pero no, obviamente está la población chilena, y están los araucanos, y está la serie araucana en el atlas de Claudio Gay, porque los araucanos eran parte de la sociedad chilena. Y él lo exhibe con orgullo, 7 láminas dedicadas a los araucanos. No estaban marginados, estaban dentro de la historia. ¿Y por qué estaban dentro de la historia? Porque estaban en la realidad, estaban en la contemporaneidad que vivió Claudio Gay. Por supuesto, tiene que representar los hitos fundamentales de Chile, y los representa de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el puerto de Valparaíso, que es por donde llegan todos, o casi todos, el principal puerto de Chile. Y entonces, un plano de Valparaíso. Naturalmente, la capital, Santiago. Entonces, con este artilugio de colocarlo en el atlas, va reconociendo cuáles son los hitos geográficos, los hitos políticos, y vamos a ver los hitos históricos. Y como va recorriendo Chile, comienza a representarlo cartográficamente. Primero, una fracción mínima de Chile. El sur de Chile, el lago Ranco. Después, ya entre el río Maule y el río Itata, con los años. Otro viaje más y ya tenemos casi todo Chile, borrador de Chile. Pero ya con las provincias, con los principales accidentes geográficos, con los ríos y con una toponimia que, si ustedes recuerdan el mapa de Moraleda de la costa de Chile, no era de interior, porque si ustedes creen que Chile es angosto, en la época colonial con los mapas de Moraleda era más angosto todavía, porque era solo la línea de la costa. Claudio Gay ensanchó Chile, como se ve acá. Y sigue haciendo borradores, y este es del año 41, el anterior era del año 1836, el primer mapa de Chile del año 1836, este es del 41. Y en el 41 Claudio Gay ya nos dibuja o nos representa de manera mucho más acabada, es particular respecto de algo que es fundamental, la cordillera de los Andes, que aparece como el límite nuestro al lado este, y aparece el relieve marcado. Pero como viajó, puede también hacer mapas de provincias. Y tiene mapas de todas las provincias. Aquí yo coloco esta, que es Valdivia, y que es Cauquenes. Que tiene la particularidad, a diferencia de Valdivia y de todas las demás, que es orientación norte-sur,
Esta es orientación este-oeste, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque ese era el Chile de la colonia. Los valles eran espacios horizontales, este-oeste, cordillera-mar, que los españoles representaban según sus intereses. Por ejemplo, el camino Valparaíso-Buenos Aires. En cambio, Claudio Gay lo que hace es representar Chile latitudinal, que es como efectivamente somos, esto. Él inventa esto. Hoy día nosotros los chilenos nacemos pensando que Chile es así, pero en 1836 la gente no tenía noción de esto. Y el que le da la noción de que Chile es desarrollo norte-sur, cordillera-mar, es un señor que se llama Claudio Gay. ¿Por qué? Porque investigó, porque hizo ciencia básica. Pero no solo hizo eso, porque eso todavía, seamos sinceros, puede ser poco todavía. Mal que mal son recursos públicos. Mal que mal tuvo financiamiento por 14 años. Ya nos quisiéramos los investigadores tener financiamiento público por 14 años para una investigación. Con viaje, viático y todo lo demás. ¿Saben lo que hace Claudio Gay? Publica el mapa de Chile, 1854, entre Copiapó y Chiloé. Porque aunque el canciller se enoje, Chile era entre Copiapó y Chiloé. Arica no era parte de Chile entonces. Y la Patagonia tampoco, como lo muestra un mapa oficial. Pero, como el científico en general tiene visión de futuro, decide colocar en el mapa este recuadro. Y este recuadro es esto, es la Patagonia. La Patagonia que nadie conoce bien todavía, que se conoce por la costa, porque por ahí anduvo Fitzroy y por aquí anduvo Moraleda. Entonces Claudio Gay toma lo de Fitzroy y toma lo de Moraleda. El interior, desconocido. Y coloca esto porque a Chile, este mapa es de 1854, y Chile está en controversia limítrofe con Argentina desde 1843. Y Chile quiere poseer el estrecho de Magallanes. Y entonces Claude Guillet le manda una carta desde París al presidente Manuel Montt y le dice: yo creo que sería bueno colocar el estrecho de Magallanes, ya que estamos con problemas con los argentinos. No lo dice así, pero eso es lo que dice. Y Manuel Montt le dice: pero extraordinario. O sea, en medio de la polémica, cuando nada todavía estaba asegurado, el trabajo del científico transforma en chileno el territorio del estrecho de Magallanes con todo lo que eso significa. El hombre viajó y al viajar no solo recolectó especies, vegetales, animales y todo lo demás, no solo cartografió, él conoció a la gente y conoció a esta pareja de Valparaíso que idílicamente está, cierto, mirando hacia la costa en un paseo de campo, etcétera, los caballos y todo lo demás. Y va representando entonces el país de norte, como Yapel, a sur, Valdivia. Y nos ofrece por primera vez en la historia una representación gráfica de Chile, una representación gráfica sistemática de Chile, una representación gráfica sistemática científica de Chile, como nunca antes había existido. Juan Fernández, Chiloé. Y no solo los paisajes naturales, los paisajes culturales, sino que como conoció a la gente, las fiestas de la gente. Esas actividades periódicas que por periódicas se transforman en fiesta. Por ejemplo, la trilla. Pero también está el rodeo. También está la exportación de cobre en el norte. En Huasco, el cobre que va a Europa para abastecer a la revolución industrial inglesa. Y entonces, ¿saben lo que representa Claude Guillet aquí? Eso. Y lo representa de una manera tan extraordinaria porque ¿cómo se embarca el cobre? En las balsas de cuero de lobo marino, que son ancestrales, son de los changos de siempre. ¿Y a dónde se embarca? A un barco a vapor. Y entonces está lo moderno, el capitalismo moderno, y está lo ancestral. Y todo en función de la exportación de cobre. La mezcla entre el Chile antiguo y el Chile moderno, la época del cambio. Y nos muestra el camino que ustedes todos conocen y que es igual hasta el día de hoy. La Ruta 68. Aquí está la Ruta 68. Santiago-Valparaíso. Ahí va a estar el túnel Lo Prado. Y fíjense, claro, si yo les pregunto ¿quién se reconoce aquí? Nadie va a decir yo. Pero si yo les pregunto, ¿reconocen la actividad, el tráfico, la rapidez, el dinamismo del camino? Ahí está. ¿Y quién lo representó?
Claudio Gay. Las fiestas religiosas como la de Andacollo, los paseos al campo con las cantoras, a los baños de Colina, el viático, Quasimodo, o sea, las actividades propias del chileno y naturalmente sus personajes, sus trabajadores, digámoslo así en palabras de hoy. El minero, claro, el minero aquí idealizado, el minero elegante, porque recuerden que la historia física y política de Chile, las láminas las mandó a hacer el gobierno y las compra la élite, porque están suscritos y nadie quiere que le muestren la miseria humana, la dureza de las condiciones del trabajo. Pero como el hombre científico, tiene que mostrarla de alguna manera. Y si ustedes se fijan bien, a pesar de la trampa que él mismo nos tiende al mostrarnos este colorinche aquí, en el fondo está la verdadera vida del minero. ¿Se fijan? Y entonces es un Chile bastante completo, que naturalmente tiene como foco de preocupación y de expectativa de consumo la élite chilena, que es la que encargó el Atlas a través del Estado y es la que compra el Atlas a través de las suscripciones. Y entonces él representa los pasatiempos propios de la élite, como esta tertulia, sus paseos por la Alameda. Ya no quedan álamos en la Alameda, queda uno. Yo les puedo decir si se quedan hasta el final dónde. Frente a la Universidad de Chile. Ahí está el único álamo, en medio del bandejón central, un álamo que está, para que les cuento cómo está. Pero es el álamo. Por supuesto, una fiesta. ¿Quién será ese? Buscando a Wally, digo yo. Y naturalmente el mundo de la élite privado, pero también el mundo de la élite público, la élite gobernante, la élite que está organizando Chile, la élite que lo contrató a él y entonces muestra la plaza pública, la plaza de armas, plaza de la Independencia, la actual municipalidad, el museo y correo y el Palacio de Gobierno. Y natural y obviamente todo presidido por la razón de ser de la historia de Claude Gué, la bandera, o sea, la comunidad, Chile, que se manifiesta en los espacios públicos, pero también en los privados, en esta chingana, en esta fonda. No la Jane Fonda, pero de ahí viene esta. ¿Se fijan? Y la bandera está en lo público y está en lo privado. Y esto es muy interesante porque en lo privado, como esto en el campo, etcétera, el hecho de que pongan la bandera significa que hay un sentimiento, insisto, de comunidad, de que formamos un algo que se llama Chile, un Chile que es geografía, que es historia, pero que también es un Estado, una institución, una nación. Es la forma de contribuir a la formación de la nación. Y todos reunidos, porque los puedo mostrar en láminas separadas, en la tertulia y en la chingana, pero cuando se celebran las fiestas patrias están todos juntos. Y entonces están las señoritas, los caballeros, pero están los guasos, las vacas, los perros, las cantoras, el cielo azul, la canción nacional, la cordillera de los Andes. Todos los íconos de Chile, presididos por la bandera. Somos una comunidad, se da cuenta Claude Gué. Ustedes dirán, eso es obvio. No es obvio. Ya les decía yo que en el siglo XVIII, si le preguntaban al señor Santa Cruz, que era miembro del Cabildo de Santiago, él decía que era criollo americano, no chileno. Ahora son chilenos. Y como somos comunidad, necesitamos una historia. Las comunidades quieren historia, los clubes deportivos quieren historia, todo el mundo quiere historia, porque eso crea lazos, eso une, pero sobre todo, eso proyecta. Y entonces el gobierno le dice, mire señor, yo lo contraté a usted para hacer una historia natural, pero ahora quiero que haga una historia de Chile. Y Claude Gué le dice a Mariano Egaña, ministro de Educación, oiga, pero yo soy naturalista. Sí, es naturalista, pero usted puede hacer una historia de Chile. Y como en Chile no hay nadie que la haga, la hace usted. Y entonces él, para escabullir la obligación, le dice, ¿y usted cree que vale la pena hacer la historia de Chile? Y Mariano Egaña lo mira y le dice, no solo vale la pena, yo le voy a decir, mire, usted tiene que poner ahí que los araucanos son los más valientes, los que rechazaron el imperio español, que siempre buscaron la libertad como todos los chilenos. Tiene que poner que rechazamos a los piratas, tiene que poner que hicimos la independencia, que organizamos Chile, o sea, que somos un ejemplo para América.
y para el mundo. Bueno, y con ese índice marcó la historiografía chilena hasta el día de hoy, en donde todos creen que somos la copa feliz del Edén y el asilo contra la opresión, que lo somos por muchos conceptos, por supuesto, pero por otros quizás no tanto. Y entonces él comienza a escribir su historia de Chile, que se empieza a publicar el año 1844 en París. Ya está de vuelta él. Él volvió del 42 a París. Y en esa historia, naturalmente, tiene que marcar los hitos. Y el gran hito de la historia de Chile, dicen que hasta el día de hoy, es la independencia. Y por eso, en su atlas pone la batalla de Maipú. Y en sus tomos, que son 8 de historia, a lo menos 3 están dedicados solo a la época de la independencia. Eso es muy interesante porque Claudio Gay escribe para el Estado, escribe para la élite, y su historia es una historia política, es un instrumento político. Es un instrumento político que legitima el predominio de la élite, que la proyecta en el poder. ¿Por qué? Porque ¿quién es la protagonista de la historia? ¿Quién conquistó Chile? ¿Quién hizo las cosas en la colonia? Pero sobre todo, ¿quién hizo la independencia? La élite. ¿Quién organizó la república hasta 1830? La élite. Y más importante todavía, ¿quién ganó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el año 39? Que es el mismo año que le encargan la historia. La élite. Conclusión, tengo que mostrar todo esto. Y si la gente la lee, lo único que va a poder pensar es decir, esta gente lo hace bien, que sigan ahí. El año 39 se encarga la historia. El año 39 se encarga la historia después del triunfo contra la Confederación. Y entonces, en una década que había sido tremenda, de dolor, de sufrimiento, de tensión, por fin un solaz, como fue el triunfo. Y entonces el poder político consideró que era el momento justo para mandar a hacer una historia que nos uniera más todavía. Y que no solo nos uniera, sino que permitiera al gobierno, al Estado, controlar a los chilenos. Y por eso la historia de Chile hace la historia como si Chile fuera uno, como si el centro fuera todo, y todos tenemos que ser más o menos iguales, y todo lo que pasa en Santiago se supone que pasó en todo Chile. Eso hoy día aparece un despropósito, es inentendible. Pero en el siglo XIX, en que se está formando la República, que se está organizando el Estado de Derecho y que se está formando la comunidad, la historia cumple ese papel. Y Claudio Gay lo cumple muy bien. Entonces, Claudio Gay muestra el panorama general. Él nos muestra el Chile en sus rasgos esenciales. Y después de él vienen otros naturalistas, como por ejemplo Ignacio Domeyko y la señorita Sotomayor, la razón por la cual se quedó en Chile, porque él estaba para tomar el barco no salía, lo llaman a Santiago, va caminando, entra a una casa con un amigo y se encuentra con la señorita Sotomayor, se casó y se quedó acá, para suerte de nosotros. O el señor Rodolfo Amado Filippi, los cuales vienen a complementar ahora, después de este panorama general, lo hecho por Claudio Gay. Y entonces, Domeyko se encarga que era minerólogo, se encarga de la Araucanía, se encarga de la región de los lagos y empiezan a escribir. Y como él además se dedica a la cosa minera, recorre todos los yacimientos mineros porque es perito de minas para decidir propiedades, composición, si vale la pena explorarlo o no. Y uno va leyendo en sus escritos, que están todos publicados, o la mayoría, en los anales de la Universidad de Chile, la revista científica más antigua del país, un verdadero inventario de la riqueza minera chilena, gracias a los informes de Domeyko. Y cartografía ahora más detalladamente esos territorios que Gay había cartografiado, bien, pero aquí hay más precisión. La Araucanía, la región de los lagos actual. O está Filippi, que el Estado chileno lo manda a recorrer el desierto de Atacama en la década de 1850. Y se pasa meses en el desierto de Atacama, llegando hasta San Pedro, Atacama, recorriendo todo. Y esto se materializa, ¿cierto?, en este viaje. Y entonces ahí está descrito acabadamente el desierto. Pero él es un botánico y también escribe una historia natural que corrige, que adelanta, que perfecciona, que complementa lo que ha hecho Claudio Gay en su botánica. En realidad lo critica bastante. Realmente le saca la mugre. Pero hay que saber entender por qué. Porque uno es francés y el otro es alemán. Y acuérdense que viene la guerra franco-prusiana y todo lo demás. Eso para que vean que la ciencia tiene nacionalidad.
Si no, pregúntenle, por ejemplo, al famoso Perito Moreno, el argentino que recorre la Patagonia durante las polémicas del límite con Chile, ¿qué es la cordillera de los Andes? Y tira un mapa que llega hasta Australia. Pero si le preguntan a Hans Stephen, que es el perito que a nombre del gobierno chileno trabaja en eso, ¿qué es la cordillera de los Andes? Tiene un mapa que llega hasta el Atlántico. Por eso tuvimos que tener un árbitro. Y eso que eran científicos. Bueno, y Filippi también cartografía el Atacama, ¿no? Y sus especies naturales, flamencos maravillosos que se pueden ver hasta el día de hoy. La gente, las actividades. Y así como ellos, otros. Por ejemplo, los ingenieros que van a construir el ferrocarril Santiago-Valparaíso, que no son naturalistas, pero es que, como ustedes ven, en la medida en que avanzamos en el siglo, se va produciendo también una especialización. Porque si Claude Gué era un naturalista, a lo Humboldt, acuérdense que Humboldt escribe una obra cumbre que se llama El Cosmos, una descripción física del mundo, extraordinaria, con un capítulo inicial que se llama De los diversos goces que hay en la contemplación de la naturaleza. Imperdible. Bueno, se va especializando, entonces Domeyko ya se dedica a la minería, Filippi se dedica a la botánica. Los ingenieros, aparecen los ingenieros que son científicos, y entonces el ingeniero Campbell que proyecta el ferrocarril Santiago-Valparaíso. O aparece este científico astrónomo norteamericano, James Gillis, que es el que llega a Chile en 1848, permanece aquí durante 3 años y da origen al Observatorio Astronómico Nacional, que estaba en el Cerro Santa Lucía, y que es el origen de la astronomía chilena, a través de este observatorio norteamericano. Por supuesto, Ignacio Domeyko sigue publicando, cada vez más detalladamente. Lo que les quiero mostrar es cómo, si tuviéramos un esquicio de Chile en blanco, cómo esta ciencia la va complementando, lo va llenando, le va dando densidad, le va dando contenido, va definiendo a través de las publicaciones, de las exploraciones, cada vez más detalladas, que se materializan en cosas como esta, pero también en los anales de la Universidad de Chile. Un verdadero inventario de Chile en el siglo XIX. Ahí está, no voy a decir todo, pero mucho. Descripciones de lo más variopintas, de diferentes cosas, regiones, estudios de toda naturaleza, que si uno los junta, aparece un mundo que no conocemos, o que conocemos parcialmente. Naturalmente, el mapa de Claudio Gay, con todo el mérito que tiene, para la época, segunda mitad del siglo XIX, en donde ya se conoce mucho más, resulta imperfecto. Entonces se contrata otro científico para que haga otro mapa. ¿Quién? El Estado. El Estado antes de la Guerra del Pacífico. ¿Y cuál es la diferencia? Que la Guerra del Pacífico le da mucho dinero al Estado chileno. Entonces contratar a un científico quizás resultaba bien. Antes de la guerra, Chile es un país pobre, es poco decir. Es un país endeudado, un país que no tiene nada, pero que invierte en ciencia. Y que invierte en ciencia porque se da cuenta que la ciencia es la forma de conocernos, de unificarnos, de hacer comunidad, de proyectarnos. Sobra señalar que entre medio de todo esto, Claudio Gay ya ha fomentado algunas instituciones como el INE, que entonces se llamaba Oficina Central de Estadística, el Museo de Historia Natural. Desde el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia. Que por supuesto tanto Domeyko como Filippi son profesores de la Universidad de Chile, decanos de sus respectivas facultades, rectores de la universidad. Y bueno, y Pisis, contratado para hacer el mapa, ahora un mapa detallado, un mapa geológico también, en la Concagua, con sus representaciones, siempre hay representaciones. Y fíjense, estas son como 20 láminas, ya con un Chile más reconocible a lo que hoy día entendemos que es el relieve nacional. ¿Se fijan? Mapa de la República de Chile. Hasta en la tipografía hay un cierto orgullo nacional de que estamos haciendo estas cosas. Científicos que desde 1810, interpreto yo como historiador, desde 1810 están construyendo Chile. Y lo están construyendo a través de cada una de estas, son diferentes obras, diferentes libros sobre diferentes realidades. Aquí hay de todo.
Todo. Son ediciones modernas de estas obras antiguas. Testimonios, vestigios, documentos para hacer la historia de cómo se fue delineando Chile. Un Chile que fue reconocido en su territorio por diferentes personas, que fue también explorado para identificar sus recursos naturales. Naturalmente su infraestructura, para proyectar más infraestructura. Y por supuesto, indispensable, la sociedad. No podemos hacer ciencia, por muy dura que sea, o sea, ciencias naturales, físicas, lo que sea, sin pensar en la humanidad. Todos estos señores pensaron en la humanidad, pensaron en Chile. Y de ellos vienen otros. Vendrá una Isa Díaz, una Gabriela Mistral, que como ustedes saben fue profesora, etc. O sea, todo o mucho parte con la obra de ellos. Una obra que se prolonga a lo largo del siglo XIX y que tiene en 1950 una culminación, y que es la geografía económica de la Corfo. La geografía económica de la Corfo son 4 volúmenes. Está el 1 y el 3 en la versión original y en la reedición. La geografía de la Corfo fue una empresa estatal. Bueno, la Corfo existe hasta el día de hoy, todos sabemos lo que es. Pero antes de ser lo que fue, decidieron que para poder planificar Chile, que para poder proyectar Chile, que para poder pensar Chile, había que estudiarlo. Había que hacer ciencia. Y resulta que estos señores exactamente hicieron eso. Y en la primera página del primer tomo, el director ejecutivo de la Corfo de esa época escribió lo siguiente. Esta obra, la geografía económica, que son 4 volúmenes, que son como Claudio Gay de 1950, dice, es para alcanzar el progreso nacional. Y dice, la concepción original de la obra se sustenta en la noción de que el conocimiento de la realidad chilena es la base sobre la cual debe realizarse la construcción del desarrollo material y espiritual de la nación. Y para eso es preciso tener una visión integral del país. La geografía de la Corfo es un resumen de todo lo hecho hasta entonces. En ella, en sus 4 volúmenes, hay referencias a todos los nombrados. Es la base sobre la cual se actuó y se propuso. Se propuso lo que sabemos, un desarrollo, una industrialización, etc. Hoy día nosotros vivimos otra sociedad. Pero todo lo que fue esa etapa, desde 1950 en adelante, comenzó con trabajo de los científicos. Y no solo con trabajo de los científicos, con reconocimiento a los científicos anteriores. Porque aquí podemos citar la frase de Newton, si he conseguido algo es porque me he levantado sobre hombros de gigantes, o sea, los que me antecedieron. Volvamos al quizás protagonista de nuestra presentación, Claudio Gay. En 1810, cuando Higgins se baja del caballo y llega al Palacio de Gobierno, dicen, un mapa de Chile. No hay, señor. ¿Cuántos somos? No sabemos. ¿Cuáles son nuestros límites? Ni idea. ¿Cuántos accidentes geográficos hay para llegar a Concepción? Menos. ¿Qué recursos tenemos? Poco sabemos, señor. O sea, cuando no sabíamos nada, el Estado chileno decide contratar un científico. Y ese científico se llamó Claudio Gay. Bueno, Higgins trató de contratar, pero en la época de organización de la República y con toda la suerte que tuvo él, esto quedó frustrado. Pero un par de años después se logró. Bueno, a esas preguntas de O'Higgins respondió Claude Gay. Y respondió de una manera categórica, afortunada para nosotros. Muy afortunado para nosotros. Y con eso contribuyó, como ustedes pueden leer, al proceso de organización nacional, de ejercicio de la soberanía, de organización de la República y de formación de la comunidad chilena a través de sus diferentes tomos. Pero sobre todo, con este mapa, el mapa del año 1836, con este borrador de Chile, nos dio un futuro. Porque él, aquí,
representó no Chile como era, porque Chile no era así. Con suerte, Santiago, Valparaíso y Concepción, y los alrededores del Palacio de la Moneda. Ejercía soberanía el Estado, conocía efectivamente, no existía la integración nacional que va a haber después. Pero él, al dibujar esto, al representar esto así, nos dio un plan. Esto es lo que tienen que lograr. Esto es lo que tienen que hacer. Y el desarrollo de Chile desde entonces ha sido tratar de acercarnos a eso. Lo logramos en términos materiales, con el ferrocarril, con la Panamericana, con los aviones, con el sistema interconectado central. Me explico, ¿no? Ahora estamos en un intento por lograrlo también en materia social, de igualdad, de heterogeneidad, de respeto a la diversidad. Todo eso que Claude Gué nos enseña en su atlas, ¿para qué decir en su historia? Y eso representa el mapa. Un mapa que, insisto, más que un mapa es el futuro. Un futuro que Claude Gué, en este cuadro que mandó pintar el Estado chileno, en homenaje a Claude Gué. No tengo recuerdo que en los últimos 150 años haya mandado pintar un cuadro para homenajear a un científico chileno. Pero bueno, yo reconozco mis limitaciones. Puede que alguien me diga, sí, existe, pero yo no lo conozco. Y ustedes ven acá, y con esto termino, estimados, ven a Claudio Gué proyectando Chile. Primero, por supuesto, ven a un científico, como somos todos los científicos, serio, circunspecto, sobrio, vestido de oscuro. Por supuesto, con una pluma, con su lupa, con su microscopio, con sus textos, con sus especímenes. Con esto, ¿saben lo que es esto? Esta es una condecoración que le dio el Estado francés con el grado de caballero por su contribución a la ciencia. Además, Claudio Gué ingresó a la Academia de Ciencias de París, que es una de las prestigiosas instituciones científicas del mundo, una de las más, quizás la de Londres, están ahí las dos. Y todo eso lo logró por su investigación sobre Chile. Pero lo más importante, o lo más notorio, porque se fijan que hay un eje de luz entre la faz de la cara, la mano, y el mapa de Chile en construcción. Chile siendo delineado por el hombre de ciencia. Por eso, hoy día resulta increíble que en nuestro país, que es mucho más rico que en todos los momentos que he estado señalando, apenas invierta el 0,3% del Producto Interno Bruto en ciencia, como si la ciencia no sirviera para nada. Yo creo que este tipo de ejemplo muestra que para algo puede servir. Muchas gracias.